Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54 en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco su sintonía cuando son las 9 de la noche con 4 minutos de este lunes 25 de noviembre del 2013, en el marco de la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones. Le agradecemos este ratito que saca usted por su país para que tenga la oportunidad de conocer la propuesta política de quienes aspiran a gobernar Costa Rica, nuestro país, a partir de mayo del 2014. El día de hoy vamos a conocer la propuesta política del Partido Integración Nacional del doctor Walter Muñoz Céspedes, un actor de la vida política que ha dado en las últimas semanas una fuerte lucha ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que el Partido Integración Nacional pueda participar de este proceso electoral. ¿De dónde se origina esa lucha? ¿Cómo ha sido? De todo eso vamos a conversar con él y, por supuesto, qué nos plantea a todos los ciudadanos en el tema del empleo que usted y yo hemos manifestado en distintas oportunidades como una de las cosas que más nos preocupa. Pero igual, ¿qué sucede con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el tema de infraestructura, con sanear las finanzas, con devolverle la credibilidad a los ciudadanos en el sistema político? De todo eso vamos a conversar en vivo con nuestro invitado después de que regresemos de este corte comercial aquí en Usted Decide en su canal 54. Con permiso. Si usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Véanme a mí, fíjate y vean de dónde veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina.
Amigas y amigos, soy Fernando Fait y los invito para que este miércoles 27 de noviembre, al ser las 9 de la noche, me acompañen en el programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Vamos a conversar con el licenciado Otto Guevara Gut, candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Libertario, acerca de su propuesta política. Recuerde, este miércoles 27 de noviembre, de 9 a 10 de la noche, Usted Decide, por su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. Los espero. Porque con Vivo en Paz, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 8 minutos, gracias por estar en su programa Usted Decide, lunes y miércoles en vivo de 9 a 10 de la noche, rumbo a las elecciones del 2014. Les decía en el preámbulo del programa, hoy nos acompaña el doctor Walter Muñoz Céspedes, candidato a la presidencia de la República por el Partido Integración Nacional, que fuera diputado a la Asamblea Legislativa del año 98 al 2002, y a quien le agradecemos, don Walter. Conversábamos antes de entrar al programa, ustedes entran al segundo tiempo de esta campaña electoral, pero frescos y con una virtud. Ganan de manera honrosa ante el Tribunal Supremo de Elecciones su participación en esta campaña electoral. Muy buenas noches y gracias por estar en Ustedes. ¿Sí? Buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa y buenas noches a todos los estimables televidentes. Efectivamente, nosotros somos más que un partido. Hemos sido un proyecto político que ya durante los últimos 17 años venía trabajando en una serie de temas para resolver los principales problemas del país, pero que a diferencia de otros grupos no nace para una elección, sino que más bien se inicia casualmente con un centro de estudios llamado Costa Rica Siglo XXI, donde por más de 10 años cientos de profesionales y líderes comunales estudiamos los problemas de Costa Rica para entrar al siglo XXI. Y ahí hay una gran diferencia porque estos 3 tomos de todos los problemas nacionales con soluciones los presenta la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, dándole un valor académico de un grupo serio, un grupo responsable, de una generación que posteriormente ingresamos casualmente como un partido de respuesta a los problemas nacionales, no de protesta, y como un grupo que realmente no viene de ninguna agrupación tradicional, sino que con sus propias raíces comienza a tejer en el ambiente político nacional una opción que tiene una serie de características diferentes. Primero, es una agrupación que cree en la democracia participativa, o sea que no solamente vale votar el primer domingo de febrero, elegir los representantes, sino que se convierte en una posibilidad el que el pueblo, la gente, las comunidades se integren a la decisión de las soluciones de los problemas. Don Walter, ustedes viven 3 procesos, me atrevo yo a decir, con el Tribunal Supremo de Elecciones muy curiosos. Primero, el proceso en el cual, cuando usted logra la diputación, usted manifiesta públicamente la posibilidad de fraude que los deja fuera de un segundo diputado, que eso conllevará en esa misma historia en los problemas con la deuda política. Un segundo escenario relativamente reciente con todo el referéndum que ustedes planteaban relacionado con la Caja Costarricense del Seguro Social, en que también parecía que había grandes roces con el tribunal. Y en esta tercera ocasión, la posibilidad de que el PIN no participara del proceso electoral, que tuvo que llegar hasta la última instancia con los magistrados del tribunal, dándole orden a otras instancias de ese órgano para que permitiera que ustedes participaran. ¿Qué opina Walter Muñoz Céspedes del Tribunal Supremo de Elecciones? Porque posiblemente algunos dirían, pero siguen participando y quien dirige el encuentro pareciera que les pone piedras de tropiezo para participar en distintos momentos de la historia del PIN. Bueno, efectivamente, yo decía que nuestra agrupación se ha caracterizado por defender lo que Costa Rica ha exportado por cientos de años, la democracia. Y la democracia ha estado en peligro, casualmente, porque la democracia electoral no existe como tal, sino que hay una serie de diferencias entre iguales.
insisto, hay diferencias entre iguales, o sea que agrupaciones inscritas con los mismos deberes no tienen los mismos derechos. Y esto para un partido político a nivel nacional, cuando nosotros iniciamos, de 13 partidos, que son los que en ese momento compiten, al igual que hoy, hay 13 partidos a nivel nacional, nosotros llegamos al 4º lugar. Ese fue nuestro papel en la primera elección. Un partido de centro, un partido de corte social, una agrupación que no implica ningún peligro para la política nacional, y entonces ahí comienzan los verdaderos problemas. Es una verdadera revelación en la primera elección, porque solamente nos ganaron los 3 grupos que tenían deuda política, o sea, que tenían financiamiento. En aquel entonces, los 2 partidos tradicionales y un partido de izquierda. Vea qué importante, porque inmediatamente, no solamente damos ese salto, sino que llegamos a la política y nos encontramos con que en una asamblea legislativa, donde la mayoría se necesitaba para un partido que gobernara, sacamos más de un diputado. Yo llego a la Asamblea Legislativa con el doble de votos que yo necesito y tengo un sobrante para que otro diputado pueda ocupar la curul. Y entonces se estrena en esa ocasión el voto con X, tan cuestionado en este país, porque todavía hay cuestionamientos. Y nuestro diputado es sacado simplemente por unos cuantos votos con doble X, que dicen que es del otro candidato a diputado. Entonces nosotros no permitimos eso. Inmediatamente reaccionamos para poder hacer que el Ministerio Público secuestre las papeletas, las cuente nuevamente, y lo que usted va a observar en pantalla es lo que en ese momento se publica, o sea, que se determina un fraude electoral en Costa Rica. Y cualquiera diría ahora en la televisión, bueno, ¿cómo es eso? Un fraude electoral, efectivamente. Yo le estaba mostrando a usted previamente que la prensa libre hace un trabajo periodístico excelente, donde se determina casualmente que hubo fraude electoral. Ahí está en pantalla, ustedes pueden ver, no lo digo yo, sino que estoy refiriéndome a lo que dice el periódico. OIJ determina fraude electoral. Ya vamos a tomar la imagen directamente para que los ciudadanos... porque vale resaltarlo, porque cuando escuchamos, don Walter, a don José Miguel Corrales, bueno, ahí estamos viendo en pantalla, es la prensa libre del jueves 6 de mayo de 1999. Efectivamente, yo estoy de diputado y comienzo a insistir en que eso debe aclararse. Bueno, este informe, hecho por ellos, fue desaprobado por el tribunal, es decir, en presencia del actual presidente, dijeron que desaprobaron el informe. Pero lo más curioso es que en ese momento el presidente saliente, porque tiene la condición de que él dice que no hay fraude, que es el señor Villegas, en ese momento, él mismo, en el mismo diario, reconoció, tiempo después, para que todo sea en base a periódicos, ¿verdad? Él reconoció que sí hubo fraude electoral. Veamos a ver esta imagen, porque ahí está don Rafael Villegas, quien después participa activamente, después de salir del tribunal, con el Partido Liberación Nacional en la parte electoral, donde manifiesta: miércoles 28 de junio del 2006, expresidente del tribunal revela fraude en elecciones del 98. Le decía yo, don Walter, que mientras don José Miguel Corrales nos plantea ahora el fraude del 98 que lo hace perder las elecciones, pero no lo denunció en aquel momento. En cambio usted sí hizo una lucha que, por eso le insisto, tiene un historial ante el Tribunal Supremo de Elecciones dada desde ese momento. Bueno, es que yo insisto, ¿de qué vale en Costa Rica participar en las elecciones si no hay democracia electoral? Entonces nosotros hemos sido defensores, ese ha sido un mérito nuestro que no hemos querido ocultar, que hemos querido señalar a dónde están los verdaderos defectos de la democracia para mejorarla. A partir de ahí nosotros hemos sido el único grupo en 17 años que no se le ha dado un colón del Estado, nunca hemos recibido deuda, a pesar de que hemos tenido el derecho, le hemos peleado, nunca hemos recibido. Además de la pérdida del diputado, usted menciona un evento fundamental, reciente, porque nosotros hemos insistido que debemos de pasar de la democracia participativa, esta democracia que cada vez es más apática, la gente ya que ni siquiera quiere votar, ya no confía en los candidatos, entonces es una democracia participativa y entonces proponemos que se haga un referéndum para que la Caja del Seguro Social tenga, porque un referéndum es un proyecto de ley, o sea, es poner al pueblo a legislar, hacer que el pueblo sea diputado por un día y decida el futuro de una institución tan importante como la Caja, que es autónoma por constitución política, no es porque yo lo digo, es porque la Constitución lo dice, y es de los asegurados dicho por la Organización Panamericana de la Salud,
lograr que los costarricenses tengan la oportunidad de decidir sí o no a que 3 asegurados participen en la junta directiva. Y logramos recoger las firmas. Pero ¿qué pasa? Que dice que el plazo era de 9 meses y que no se daba más plazo. Y usted va a ver con esta resolución que ganamos que tenemos la razón, porque los plazos son perentorios, no ordenatorios, como tal dice la resolución. Esto quiere decir que pudieron haber dado más plazo para que el pueblo tuviera la oportunidad. Y yo le voy a mostrar a usted que no es lo que decía Walter Muñoz, como algunos quisieron dar a entender. Es que en una encuesta, porque el periódico La Nación nos adversó duramente contra el referéndum, y ellos pagan, el mismo diario que nos adversa, paga hacer una encuesta para ver si la favorece a ellos. Y vea qué importante, porque creo que en estos programas debemos revelar primicias. Publican una encuesta de Unimer que dicen que el 80% de la población está de acuerdo con esa posibilidad de ir a un referéndum. O sea, ni en el fútbol, ni en la política, ni en la religión, ni en nada se ha puesto de acuerdo el pueblo tanto como decidir el futuro de la caja por ellos mismos y hacer un debate nacional sobre el tema de la caja. Porque el tema de la caja, ya visto en campaña, toda la gente dice que lo va a resolver, pero nadie dice cómo, porque es un tema complejo. Don Walter, ¿podríamos decir que entonces el tribunal actuó a propósito en no darles tiempo, unido a no sé a qué sectores del país? Bueno, en este momento nuestra agrupación es una agrupación que sí le puede decir la verdad al pueblo, que es independiente, que no tiene en este momento compromiso, que no ha recibido dinero. Es la mejor opción que tiene este país. El tribunal dice, señores, tenemos que parar organizaciones que vengan de corte democrático, porque nosotros no hemos hecho una huelga, ni hacemos un bloqueo de calles. Nosotros logramos ganar nuestras posturas a base de reclamos legítimos, basados en la Constitución, basados en la Convención Americana y basados en el Código Electoral, de manera que sí, podemos decir que de alguna manera les molesta la presencia de un grupo capaz, inteligente y que diga la verdad. Esta es una carta de presentación fundamental del Partido de Integración Nacional y de Walter Muñoz. Usted nos decía, don Walter, que ustedes se preparan. ¿Cuál es la visión país del PIN y de Walter Muñoz Céspedes de la Costa Rica que necesitamos o que vamos a aspirar en los próximos 10 años? Mire, yo presenté al inicio nuestro estudio. Es que nosotros tenemos un estudio. Hay grupos que se hacen para una elección o para ocupar puestos en una elección. No es la visión país, es la visión de un país en el siglo XXI, que es diferente. El mundo ha cambiado y como tal nosotros planteamos desde el año 2000 que la única manera de que Costa Rica pudiera entrar en esa visión país es volviendo nuevamente a ciertos aspectos diferentes. Uno, nosotros creemos que debemos recuperar la solidaridad perdida, porque este país de nuestros abuelos era un país solidario, que le interesaba el desarrollo de su comunidad, de su barrio, el desarrollo de su cantón, de su provincia, y volvimos a una sociedad muy individualista. Cada uno cree que lo que a él le convenga es lo mejor para el país. Y desde ese punto de vista hemos perdido entonces la posibilidad de ser verdaderamente costarricenses pensando en Costa Rica. En segunda instancia, nosotros creemos que la única manera de la visión país es un desarrollo cantonal. Yo presenté un proyecto de las juntas de desarrollo cantonal cuando fui diputado, porque la medida en que el cantón, cualquier cantón del país, tenga opciones de salud, de educación, trabajo, o sea un cantón rico, en cualquier parte podemos hacer un país rico. Por el contrario, en la medida en que tengamos cantones pobres y cantones menos pobres, el país será pobre. Entonces nosotros debemos de volver a un desarrollo regional, a un desarrollo cantonal, que países como Suiza lo tienen. Una federación de cantones como Suiza, donde todos los cantones tienen sus recursos, aprovechan sus impuestos para invertirlos en su propio desarrollo, creemos que eso es fundamental. Y tiene que ver con la generación de empleo, porque todos han dicho que quieren crear empleo en Costa Rica, y grandes cantidades de empleos, pero no han dicho cómo. Nosotros hemos dicho permanentemente que la banca de desarrollo debe ser puesta al favor del desarrollo de todos los cantones del país. Y ahí me parece que es muy importante que, por ejemplo, cantones como Talamanca o cantones como la Cruz de Guanacaste, la gente no tenga que venirse al centro del país para generar empleo, sino que se le dé una microempresa para producir esa posibilidad. La otra parte del proyecto país es pensar en que aspectos fundamentales como la salud pública, como la educación pública y como la seguridad pública son funciones inherentes al Estado. Don Walter, hemos insistido con todos los candidatos de la presidencia que han estado en este programa. Sentimos algunos ciudadanos
que pasados 2 o 3 años de gobierno, el presidente de turno nos plantea, o la presidenta de turno nos plantea, que no se han podido hacer las cosas porque hay problemas de gobernabilidad. Le hemos querido preguntar a todos los candidatos que nos digan si creen que es cierto que hay problemas de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque no decíamos que si nos dicen aquí que no hay problemas de gobernabilidad, a mitad de su gobierno nos salgan con la posibilidad. ¿Cree Walter Muñoz Céspedes que Costa Rica tiene problemas de gobernabilidad o se ha convertido en una excusa de los gobernantes de turno? No, es que nosotros volvemos. Costa Rica tiene que cambiar su estilo de gobernabilidad. Nosotros proponemos un Estado rector. ¿Qué es un Estado rector? Para ver las diferencias con otros grupos. Bueno, que nosotros debemos de hacer una integración total de todos los ministerios, por ejemplo, para hacerlos un Estado más pequeño, pero debemos de dar participación a los sectores, o sea, el sector empresarial, el sector académico, el sector comunal tiene su rol. Es una democracia participativa, donde podemos en conjunto, en base a un programa de gobierno, resolver los problemas nacionales y darle solución a los problemas nacionales. Pero déjeme ponerle un ejemplo de lo que es ingobernabilidad y que se puede convertir en algo para la gobernabilidad. Cuando yo fui diputado, el reglamento de la Asamblea Legislativa siempre ha sido una excusa para decir que hay que cambiar todo el reglamento para poder legislar. Y eso es mentira. Si llegan 57 diputados, 57 excelentes diputados, y quieren simplemente tomar una decisión, que hay que tomar cuando se llega a la Asamblea Legislativa, si quieren legislar por el interés nacional, todos se van a poner de acuerdo. Porque todo lo que convenga al interés nacional se vota a favor, y lo que no convenga al interés nacional se vota en contra. Entonces, con el mismo reglamento funcionamos rápidamente como los antiguos diputados que aprobaban leyes maravillosas y que hacían que el país avanzara. En términos de un año, ya el país es otro país. Y la otra parte, con respecto al Ejecutivo, es igual. No se puede gobernar sin un plan, sin una verdadera. Vea que, por ejemplo, se empieza el gobierno y se presenta el plan de desarrollo casi que al final del gobierno. Se dice, mire, el Ministerio de Planificación va a presentar el plan de desarrollo 3 años después. O sea, que llegaron a gobernar con un programa que ni siquiera habían escrito ellos mismos, y entonces llega a la parte final que no lo pueden desarrollar porque ellos no lo escribieron. Y que además, curiosamente, ese Plan Nacional de Desarrollo siempre está alejado de lo que plantearon en la campaña electoral. Por supuesto, porque ellos no lo escribieron. Nosotros tenemos un programa de gobierno que es un programa de gobierno bastante novedoso, que yo lo voy a explicar en el momento que usted me lo pregunte. Pero es un programa de gobierno que no es muy extenso, ¿verdad? Que es un programa de gobierno que lo hemos defendido permanentemente. Es el que estaba explicando yo en las comunidades, casa a casa. Porque es un programa de gobierno que viene a hablar de la Costa Rica del siglo XXI, el compromiso de todos. Más bien vamos a ir a un corte, don Walter, y regresamos ya con el plan de gobierno y con algunos temas en específico que los ciudadanos nos han planteado para que lo desarrollemos en un solo bloque nada más. Con mucho gusto. Vamos a un corte comercial y regresamos en su programa Usted Decide, aquí por su canal 54, 9 de la noche con 25 minutos, en vivo lunes y miércoles. Ya regresamos. Lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, con voto en el extranjero, pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Porque protejo el ambiente, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Amigas y amigos, soy Fernando Fait y los invito para que el próximo lunes 2 de diciembre, al ser las 9 de la noche, me acompañen en el programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Vamos a conversar con el doctor Rodolfo Pisa Rocafort, candidato a la presidencia de la República por el partido Unidad Social Cristiana, acerca de su propuesta política. Recuerde,
Próximo lunes 2 de diciembre de 9 a 10 de la noche, Usted Decide, por su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. Los espero. Hola, en Copeservidores le recomendamos enseñarle a sus hijos la importancia del ahorro. ¿Cuántas veces ha pensado, lástima, me hubiera gustado comprarme esto? Ahorrar nos permite salir adelante en situaciones inesperadas. Por eso, enséñele este valor a sus hijos. Regálele una alcancía para hacerles el hábito del ahorro. O mejor aún, ábrales una cuenta de ahorros. Y así podrán ganar intereses. Enséñeles a ahorrar y asegúreles un mejor futuro. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Porque quiero a mi país, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Si usted no decide, otros lo harán por usted. 9 de la noche con 28 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En esta noche de lunes 25 de noviembre del 2013 nos está acompañando el doctor Walter Muñoz Céspedes, candidato a la presidencia de la República por el Partido Integración Nacional, por el PIN. Si usted quiere participar con alguna consulta, puede hacerlo 905-254-5454. Don Jonathan Marchena le toma por ahí la consulta, o por medio de mensaje de texto 8717-2424. También, don Walter, hicimos una promoción en redes sociales, en nuestro perfil, y don Guido Núñez Román le deja un mensaje y dice: doctor Muñoz, usted es un buen médico, sé que usted tiene buenas ideas y muy buenas intenciones, y los asegurados lo necesitamos a usted en el Seguro Social, trabajando para depurar esta institución que ha sido golpeada fuertemente. ¿Qué peso lleva en este plan de gobierno el tema de la seguridad social, doctor? Porque al igual que salimos a la calle y los ciudadanos nos plantean el tema del empleo, también el tema del seguro social, que es parte como del corazón del costarricense, es uno de los elementos que más les preocupa. Dentro de este plan de gobierno que antes de irnos al corte comentábamos que usted nos iba a plantear en esta noche, en el tema de la seguridad social, porque además el ciudadano como don Guido lo ve a usted como un abanderado de la lucha por la seguridad social. Bueno, efectivamente no, he sido un protagonista. Yo tengo 30 años de trabajar con el Seguro Social. Nunca he ocupado un puesto administrativo. O sea, soy médico de tiempo completo, viendo pacientes, y más que pacientes, digamos, los dueños del Seguro Social somos usuarios. De manera que no tienen que contarme cuál es el problema que vive el asegurado y cuáles son los problemas que vive en los diferentes niveles. Cuando yo fui diputado, fui la persona que presenté el informe legislativo que denunciaba y advertía lo que estaba pasando dentro de la caja, año 2001, donde hablábamos del caso Fischel y todo lo demás. Aquí está todo. Sería importante que este informe pudiéramos hacérselo llegar y discutirlo en una oportunidad, porque sigue siendo el informe más importante que se presenta antes del problema que hubo en el 2004. Y en ese momento no quisieron discutirlo en la Asamblea Legislativa. Cambiaban las maneras de contratar, cambiaba la manera de administrar la caja, se despolitizaba, y participaron también fracciones muy importantes y connotados médicos de Costa Rica en este informe. Lo dejo como antecedente para que me digan que si cuando fui diputado hice algo. Claro, esto fue un proyecto de ley que se presentó para reformar la institución. Sabiendo que no se podía hacer desde la Asamblea Legislativa como diputado, yo me di a la tarea después de hacer una iniciativa de referéndum, que cuesta mucho hacerlo, un referéndum ciudadano. Y las autoridades de la caja se me tiraron encima. No solamente me persiguieron como trabajador, sino que también impidieron que se recogiera firmas en EBAIS, escuelas y colegios, hospitales y clínicas. O sea, prácticamente en ningún lugar se podía recoger firma. Pero logré que el Tribunal Supremo de Elecciones me dijera que sí, que el referéndum iba. E inmediatamente una gran cantidad de abogados de la caja se vinieron encima del proyecto y aún así lo gané. Y fue el tribunal que cambió el expediente, se lo dio a un magistrado que estaba convencido, se lo dio al presidente actual, que impidió en todas las resoluciones que el referéndum fuera adelante. Nosotros creemos que el pueblo es el único protagonista dentro de la caja y es el que puede cambiar. ¿Qué proponíamos nosotros? ¿Cuál es el problema de la institución? Primero, no es un problema económico solamente. Si fuera económico, con dinero se resuelve. Es un problema de corte administrativo. O sea, la caja tiene 53.000
empleados, pero yo he dicho que no sé cuántos trabajadores en RA, porque hay una gran cantidad de administrativos que prácticamente pasan en una labor que no es el objetivo de la institución, porque el problema de la caja es estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Que lo que quiere el asegurado es una atención más rápida, más pronta y mejor. O sea, que no te tenga que levantar a las 4 de la mañana para ir a un MEVAIS, o que no tenga que hacer una larga fila para que le saquen una radiografía, o no simplemente ir un día por una radiografía, otro día por un ultrasonido, otro día por una receta, otro día para una operación, o un año o 2 años si tiene cáncer. Entonces, la única manera de resolver el problema de la institución es teniendo algún grado de poder, porque la han politizado, y despolitizarla al revés. O sea, llegar al poder para perder el poder de la institución. Porque la Constitución dice que es autónoma, igual que la Universidad de Costa Rica. Y además adolece de un plan nacional de seguridad social. O sea, si usted me pregunta cuál es el plan a los próximos 10 años o 20, no hay. Y la caja no debe estar ligada al ciclo electoral, porque indiferentemente quien gane las elecciones, el asegurado tiene que seguir recibiendo la mejor atención. Entonces tiene que ser un proyecto, lo que usted decía, un proyecto de Estado, un proyecto país, al igual que la educación, al igual que la seguridad pública. Y desde ese punto de vista, nosotros, como abanderados, lo que creemos es que la caja, cuando nos decía que queríamos privatizarla en el referéndum, le escogió tarde. Si ya la caja viene siendo privatizada en lo que se llama privatización por desplazamiento, contratación de terceros, alquileres por miles de millones de colones y además compra de servicios en una serie de equipamientos, que le voy a poner 3 ejemplos nada más. La Caja del Seguro Social, cuando yo fui presidente de la fundación del Hospital Calderón Guardia, conseguimos el dinero para la primera resonancia magnética del país, que detecta tempranamente algún tumor o alguna enfermedad de alguna arteria o algún vaso. Llegó 17 años después, teniendo la plata, y llegó primero a todos los centros privados y de último a la Caja, porque los directores de centros privados eran también directivos de la Caja. Entonces ha habido un interés porque para muchos desmantelar hospitales privados han crecido a costas de los servicios que le compraban a la Caja. Por supuesto, si ahí lleváis que esos mismos centros privados grandes alquilan por 1.500 millones o más y después se han fortalecido con sus construcciones. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Bueno, si la Caja la logramos rescatar y la administramos adecuadamente, la Caja tiene un presupuesto de 2.4 billones de dólares y tiene alrededor de 400.000 metros cuadrados. O sea, que podemos construir todo lo que queramos, tenemos espacio. Pero alquila. Ya ha venido alquilando y ahora dice que van a construir, pero después de 10 o 20 años de estar alquilando para que la gente se beneficie. Entonces, si lo que queremos es hablar de la institución en un programa y en un debate, nosotros tenemos toda la información que tiene el problema, pero tiene la solución. Esa es la diferencia. Y nosotros sí podemos decir cómo acabar con las filas, cómo acabar con los tiempos de espera, cómo lograr que la institución tenga buena infraestructura, buen equipamiento. Y básicamente lo hemos demostrado con la lucha que hemos dado, porque alguna gente dice ahora vamos a luchar por la Caja, pero ¿qué hizo en el pasado? No hizo nada. Don Walter, usted habla de la Caja, que no es un problema económico. Durante los últimos años en el país venimos escuchando el problema del déficit fiscal. Sin embargo, yo no me canso de repetirlo, el ciudadano en la calle le dice a uno, ¿por qué me piden impuestos? ¿Por qué me dicen que hay que sanear las finanzas si se gastan 1.500 millones en arreglar lo que no debería haberse destruido en la carretera de Atillo y ahora 3.000 millones en el puente? ¿Usted considera que hay que sanear las finanzas públicas o que hay que hacer otro tipo de reingeniería para poder tener recursos necesarios para la inversión social y la inversión en infraestructura? Bueno, primero decirle que no dije que la Caja no tenía un problema económico, que además que no solamente es el problema económico, sino que es de tipo administrativo y estructural, o sea que es integral. Pero a la pregunta que usted me hace, nosotros hemos sido una de las agrupaciones que ha hablado sobre el maquillaje que se hace cada 4 años. Los gobiernos de turno que administran el país hacen solamente 2 cosas: pedir prestado y poner impuestos. Imagínense, pedir prestado y poner impuestos, nos endeudan más y después nos recargan todo el problema. Y los impuestos tienen diferentes nombres: ley de reordenamiento fiscal, ley de simplificación y eficiencia tributaria, ley de reingeniería tributaria, lo que usted quiera, pero son impuestos nada más. Y nosotros estamos en contra de nuevos impuestos porque lo que hemos hablado es de recoger los que hay y reinvertirlos de una manera de que el ciudadano se sienta que está progresando en su país.
Hay países del mundo donde se pagan muchos impuestos, pero la gente está contenta, tiene buenas carreteras, buenos servicios públicos, ve que su dinero se transforma en un servicio para ellos mismos. Aquí, por ejemplo, un impuesto único a la gasolina se convierte en un fin diferente, no hay carreteras y no hay medios para gobernar el país de la mejor manera. Los impuestos municipales igual, entonces para todo hay un impuesto en Costa Rica, para el ruedo, para la casa, para el salario, para el impuesto de venta, de renta, en fin. Lo que hay que hacer es una verdadera reordenamiento y por supuesto lo que usted me dice, tenemos que disminuir el gasto público, porque nosotros lo que necesitamos es un Estado rector, un Estado integrado, donde por ejemplo no podemos tener toda una serie de programas para la niñez, la juventud, los adultos y los adultos mayores de manera separada. Hemos hablado de que si unimos los programas que se pueden integrar, los recursos públicos se utilizan de la mejor manera y podemos aprovecharlos más. Pero ¿Eso podría significar despedir o es esa reorganización para hacer el Estado más rector, significa que con el personal que se tiene nada más reagruparlo o podría significar la necesidad de hacer recortes de empleados también, ¿no, Walter? No, yo hablo de seguir jugando con los 11 jugadores, pero ponerlos a jugar verdaderamente dentro de la cancha. Eso quiere decir que el empleado público debe ser mejor utilizado, de una mejor manera, y por supuesto en algunas instituciones redistribuirlos. ¿Por qué? Porque por ejemplo en este tema de los EBAIS hemos hablado de que el EBAIS es responsabilidad, es decir, el primer nivel tiene que ser administrado por la caja y si no tiene capacidad que se vayan mejor, porque es un ejemplo claro de que estamos desviando recursos de todos los costarricenses recogidos por impuestos para dárselos a un grupo pequeño y privado que se enriquece más. Bueno, cuando usted me habla de si es necesario la disminución del gasto público, pues sí. Que si es necesario crear nuevos impuestos, no. Que si es necesario un reordenamiento fiscal, sí, en el sentido de recoger los impuestos que se recogen de la mejor manera y implementar un programa de educación. Me parece que la educación tributaria debe empezar ya en escuelas y colegios y universidades para que la gente sepa que si va a pagar un impuesto, en qué se va a utilizar y se convierta en un vigilante de ese problema. Sí, tiene que ser un eje transversal la educación a nivel de lo que usted nos plantea de las finanzas, de la participación, de saber defender sus derechos, que pareciera que ha sido también otro de los elementos que se ha aprovechado en distintos gobiernos, de no informar al ciudadano para que pueda ejercer en verdad esos derechos y no solo se le exijan los deberes que le plantea nuestra legislación y nuestra Constitución. Pero esos ciudadanos también, don Walter, tienen una gran preocupación en infraestructura. Si usted fuera presidente a partir de mayo del 2014, ¿qué haría el PIN en el tema de infraestructura? Bueno, nosotros hemos hablado que la infraestructura no solamente son carreteras. Si la infraestructura vial es una parte, pero infraestructura son escuelas, colegios, infraestructura son clínicas, EBAIS, hospitales. Infraestructura es todo lo que haga que un país progrese, que se vea que es público y que realmente esté en buenas condiciones. Recuerde que la infraestructura educativa tiene rezago también. Entonces, nosotros tenemos que hablar que nosotros entregamos la gallina y los huevos de oro. Cuando se vendió Cementos de Costa Rica, que era nuestra, estaba la materia prima para hacer infraestructura, cemento. Y cómo lo logramos hacer calles de cemento, escuelas, colegios, etcétera, tenemos que recuperar esa parte. Y hemos venido integrando un ministerio que ahora se llama Obras Públicas y Transportes, en un ministerio de infraestructura y transportes, donde por ejemplo aquí los hospitales se construyen por empresas privadas, todo se hace a nivel privado pero separado, no tiene una verdadera planificación. Creemos que podemos hacer mucha infraestructura vial en base a tener la materia prima. Creemos también que debemos de incorporar un sector, porque también está el problema del hacinamiento carcelario, y nosotros creemos en la posibilidad de que mismos se automantengan. O sea que muchos de ellos que son privados de libertad, que son menos peligrosos, podrían ayudar a hacer carreteras, otros a sembrar, otros a hacer otras cosas. Tenemos que aprovechar ese elemento humano para poder hacer una infraestructura. Y también pensamos en los fondos. Vea qué importante, acaban de decir que se va a hacer un préstamo con China para hacer unas carreteras. Bueno, ningún chino va a ser caritativo, o sea, va a haber que pagar su parte para que ese dinero se vaya de Costa Rica hacia otro país. Creemos que debemos de utilizar los fondos de pensiones, las inversiones en otros fondos costarricenses que logren hacer esas calles, porque vea que se habla mucho de
la inestabilidad del fondo de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Bueno, ¿por qué? Porque las utilidades o las inversiones no se han hecho de la mejor manera. Una buena manera sería hacer en infraestructura y que el mismo país devuelva ese favor a favor de los costarricenses y no en contra de los costarricenses. Don Walter, cuando usted nos plantea, ya casi para cerrar este bloque, el tema de recuperar lo de la industria del cemento, ¿sería expropiando, nacionalizando? ¿Cómo recuperar el cemento en manos del Estado que usted nos plantea que se fue para el sector privado cuando lo vendimos? Bueno, es que eso de se fue al sector privado suena muy romántico. En realidad, habían grupos que vendían barato para comprarlo ellos mismos, ¿de acuerdo? Vendían barato lo que no era de ellos para comprarlo y después lo vendían caro. Nosotros creemos que no necesariamente se habla de expropiar, tenemos que volver a reconstruir una empresa de cementos para nuestro país, como lo hay en otras latitudes, para comenzar a pensar. Se hizo un estudio que demostraba que la construcción de todas las carreteras del país era más barato en 10 años hacerlas todas de cemento nuevas que estarlas reparando. Ese estudio está patrocinado por un grupo profesional y la otra cosa que se me olvidaba es que nosotros incorporaríamos al Colegio de Ingenieros dentro de este órgano técnico. No estamos hablando de un órgano político, de un órgano técnico que dirija la infraestructura nacional. Don Walter, para cerrar este bloque, también los ciudadanos nos dicen cómo se ha acrecentado la cantidad de ciudadanos en indigencia, ya no solo en el Cantón Central de San José, que a lo mejor era algo medianamente normal, ahora en cualquier lugar del país. ¿Qué cree el Partido de Integración Nacional que hay que hacer con este sector de la población que está muy unido también al tema de las drogas? Bueno, en realidad no solamente hay aumento en la parte de indigentes, hay aumento también en la parte de la delincuencia infantil, juvenil, de la criminalidad. Hay mucha descomposición social. Nosotros creemos que tiene que haber una política también cantonal de rehabilitación, porque todo indigente pertenece a algún cantón, a algún distrito, en alguna zona del país se ubica. Y si no hay programas locales que también logren que esa persona se rehabilite, si es posible, no vamos a poder combatir este tema. Como usted lo dice, muchos de esos indigentes tienen que ver con alcoholismo, que ya es un problema que tiene que tratarse de manera profesional. Tiene que haber un instituto de mayor agresividad para la rehabilitación de este ciudadano, que al final, si no, se convierte en un basurero humano, porque lo deja botado en una esquina, nadie lo recoge, y que entonces va creando esos anillos de pobreza y, por supuesto, anillos de delincuencia y peligro para la sociedad. Pero o sea, una participación más activa y fuerte del Estado con estas instituciones. Bueno, que es un problema de salud pública, sí. Es un problema de salud pública. O sea, igual que otros problemas que nosotros tenemos en agenda, que los ministerios de salud dejaron por fuera y lo convierten en un problema de seguridad. No, es un problema es una enfermedad que nos está azotando a todos, porque van dejando en cada parte del país una persona en una esquina, refugiada, que a nadie le interesa, pero que también nosotros creemos que es fundamental. 9 de la noche con 45 minutos, vamos a nuestro último corte comercial y cuando regresemos venimos a la parte final de Usted Decide, con otra serie de temas todavía que nos quedan con don Walter Muñoz, candidato a la presidencia de la República por el Partido de Integración Nacional. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Porque soy protagonista, yo me apunto a la democracia. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Véanme a mí, ríete y vean de un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace.
me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Hola, soy Fernando Fait y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fait, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 49 minutos, parte final de su programa Usted Decide. Este próximo miércoles tenemos al licenciado Otto Guevara Gut, quien nos va a estar acompañando en el programa, y el próximo lunes 2 de diciembre está el doctor Rodolfo Pizar Rocafort del Partido Unidad Social Cristiana. Nos quedarán pendientes don Carlos Avendaño, que nos había confirmado, pero por problemas de salud no ha podido estar con nosotros, y don Johnny Araya Monge, que no ha dado respuesta igual que a muchos otros espacios, de poder participar con nosotros. Doctor, Walter Muñoz Céspedes es una persona más madura que el candidato a diputado del año 98 por primera vez. Yo creo que demuestra además esa madurez porque, a diferencia de otros, encabeza solo la papeleta presidencial. ¿Usted se siente preparado para ser presidente de la República? No solamente me siento preparado, o sea, me siento obligado. Nosotros pudimos haber desistido de participar más en la política. Hay un ciudadano, como usted lo decía, tengo más años de ser médico que de estar en la política. Me siento bien en la medicina. Sin embargo, nosotros nacimos como grupo para hacer gobierno, para llevar una propuesta al gobierno, al Ejecutivo, para administrar este país. Y me parece que no solamente es más maduro, o sea, tengo más experiencia, tengo la capacidad de poder administrar este país si el pueblo de Costa Rica así lo decide, y tengo la visión de dónde puedo llevar al país en esta primera administración de 4 años para dejarlo dentro de un proyecto que se llama Costa Rica hacia el desarrollo. Un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo ambiental, un desarrollo humano. O sea, que la calidad de vida se convierta en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más importante en una sociedad? Lo más importante en una sociedad como la nuestra ha sido la cantidad de vida. El país ha pasado de ser un país donde antes del Seguro Social la gente vivía 40 años y ahora tiene una expectativa de vida más alta de América, de 80 años o más, y la calidad de vida se ha venido perdiendo. Si no podemos dejar que la persona simplemente viva enferma o viva en lo que le voy a decir muy preocupante, que aquí a una persona de 40 años no se le da trabajo. Entonces resulta que vive 80 años, pero la mitad de su vida pasaría sin dársele trabajo porque la gente dice que tiene más de 40 años. Entonces nosotros nos sentimos preparados para hacer un gobierno de cambio, de transición, de mejora de la calidad de vida, de llevar las ideas que tanto hemos estudiado a la práctica, pero tengo otra virtud, tengo contacto internacional. O sea que he venido al internacional, afortunadamente pude formar parte de organizaciones que han compartido el Premio de la Paz, y hemos tenido también en nuestro currículum otras ventajas de haber sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. O sea, estamos hablando de que de alguna manera la ventana internacional también está abierta y nos podría hacer que la Costa Rica democrática dé un paso adelante. Ya no sea la democracia representativa nada más, sino la democracia participativa, y sería básicamente otra era para todos los ciudadanos.
Don Walter, aunado a esa experiencia, esa capacidad que usted siente para gobernar, dos elementos importantes. ¿Cuáles serían los criterios para escoger las personas que lo acompañarían a usted en un futuro gabinete de ser presidente de la República? Perdón, me quedaba una parte que es fundamental. Es decir, ningún presidente hoy puede ser presidente si no tiene sensibilidad social. O sea, yo creo que hay que gobernar no solamente para el habitante. Nosotros llevamos proyectos también importantes. Yo creo que para gobernar Costa Rica hoy hay que gobernar con una especie de selección nacional. O sea, nosotros por eso creemos que deben ser menos ministerios, pero con mejor calidad de funcionarios. Ahí Costa Rica tiene muchas personas y muy capaces. No todas deben de ser ni participar en la política. Hay ministerios, como le decía yo, que queremos convertirlos en algo técnico, en un acuerdo de proyecto-Estado. Entonces nosotros sí tenemos mucha gente identificada que podría en el campo económico, en el campo social, en el campo ambiental, formar parte de un gobierno y que la experiencia que podríamos aportar es casualmente toda esta trayectoria de 20 años de estar estudiando las variables dentro del país y fuera del país que podrían hacer de Costa Rica una Costa Rica para todos los costarricenses. El ciudadano, hombre y mujer costarricense, le da la oportunidad a Walter Muñoz Céspedes de ser presidente, pero no le da una cantidad importante de diputados. ¿Cómo sería la forma de gobernar suya bajo estas condiciones? Bueno, es que hay que entender que la democracia participativa no necesariamente tiene que estar solamente en manos de un grupo. Yo recuerdo un expresidente que tuvo minoría y que gobernó con la Asamblea Legislativa de una manera cordial. A mí lo que me parece es que si hay un proyecto en donde la mayoría de los costarricenses están claros, se les informa que es en beneficio de ellos, es el mismo pueblo el que va a exigir que ese proyecto vaya adelante. Y nosotros creemos que el diálogo, la tolerancia que podemos tener con un Congreso, en donde ya he sido partícipe yo en el pasado, que conocemos cómo se maneja, me parece que todo aquello en que se oponga un grupo dentro del Parlamento que va por el interés nacional debe ser señalado inmediatamente y decir que no están gobernando a favor del país. Pero me parece que si el presidente no ofrece liderazgo, no es el ejemplo de la claridad, de la honestidad, pues el resto de los poderes va a ser resistente a ese cambio. Entonces, de manera que nosotros queremos integrar a todos los sectores a gobernar de la manera más transparente, pero con un proyecto en mano. Ese proyecto es la solución de los principales problemas que nosotros vamos a proponer en el momento en que nos pregunten cómo lo van a realizar. Don Walter, ¿cree usted necesario que el presidente de la República que asuma en 2014 dé una señal en el tema económico y reduzca su salario temporalmente y el de sus ministros, o no es necesario? Bueno, ese sería un punto que tampoco resuelve el problema de la economía nacional, puede ser un punto de austeridad, pero el ejemplo que se debe dar es demostrarle al país que se puede emplear el presupuesto de una mejor manera, creando más progreso y más calidad de vida. Pero además, me parece que esa señal que hablábamos, de no poner nuevos impuestos, sino que aprovechar los que están y reordenarlos, es otra señal en el campo económico que hace que la gente pueda estar más tranquila. Pero nosotros sí hemos sido muy claros, hay que disminuir el costo de la vida, y la disminución del costo de la vida se regula con algunos precios que tienen que ver con canasta básica, con medicamentos, con elementos fundamentales. Hay que ver el tema de las pensiones, que es un tema que le da estabilidad a la parte económica, y la generación de empleo. En la medida en que la gente tenga trabajo, la economía va adelante. Es decir, los gobiernos no pueden ser como los hemos señalado, tiene que ser un gobierno generador de la economía nacional por medio de la generación de empleo. Y esa generación de empleo pasa por la fase de una reactivación de la economía. Don Walter, 7 preguntas de respuesta sí o no. ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Sí o no? No. ¿Está usted de acuerdo con subir impuestos? No. ¿Está usted de acuerdo con la concesión de obra pública? Sí, pero de manera regulada. ¿Está usted de acuerdo con un Estado laico? Sí. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente? No, creo es en la calidad de legislador. O sea, creo que la Asamblea Legislativa debe reformarse en base a la calidad de selección, escoger diferentes los diputados. ¿Apoya usted la fecundación in vitro? Sí. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige? Debe variarse la manera de elegirlos. Me parece que la lista por personas, conocer al legislador y también tratar de que la elección del diputado sea más personificada, menos por listas, es fundamental. Don Walter, el ciudadano también nos ha planteado
que quiere volver a creer en la política. En un minuto, ¿por qué deben votar los ciudadanos y ciudadanas del país por Walter Muñoz Céspedes? Bueno, yo considero que el ciudadano tiene 75 años en Costa Rica de haber visto a dos agrupaciones políticas desde el año 40 hasta la fecha, que prácticamente han venido desarrollando al principio un excelente proyecto de un Estado social de derecho. Posteriormente hemos visto cómo el país ha sido un país donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres y la clase media ha venido desapareciendo. Nosotros creemos que es una agrupación que durante 20 años ha venido trabajando, no ha recibido un colón del Estado, ha logrado superar los grandes problemas para continuar luchando por la democracia misma, luchar por los grupos sociales, cuando hemos presentado proyectos para mejorar la calidad de vida, y hemos sido defensores de la última y la única institución que tienen todos los costarricenses en este momento, que es el Seguro Social. De manera que hemos sido un grupo de ejemplo para poder continuar luchando por un país para todos los costarricenses, y me parece que es la oportunidad de tener un presidente de todos, no un presidente impuesto por un solo grupo económico, porque el que pone el dinero pone las condiciones para gobernar. Si nosotros le debemos el favor al pueblo de Costa Rica, podremos gobernar para el pueblo de Costa Rica. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Mucho gusto. A ustedes en sus hogares, gracias por dedicarle un ratito a su país rumbo a las elecciones del 2014. El próximo miércoles los espero a las 9 de la noche con el licenciado Otto Guevara Gut del Movimiento Libertario en este caminar rumbo a las elecciones del 2 de febrero del 2014. Ocúpese por conocer las propuestas políticas, sus candidatos a diputados y diputadas en cada provincia. Aquí tratamos de hacerle llegar un poco más de información. Soy Fernando Fait y le deseo feliz noche y feliz semana. Hasta luego. Usted decide. Su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.